Bienvenidos a este episodio número 2 del podcast, donde vamos a estar aprendiendo acerca de importaciones, e-commerce, comercio exterior y mucho más. Hoy tenemos un invitado muy especial, Javier Pike. Él es especialista, es empresario, es emprendedor más especializado en la parte de importaciones, comercio exterior y la parte textil. Así que va a ser un podcast bastante interesante porque hay muchísimas cosas que hablar. Javi, bienvenido. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias. ¿Cómo Muy va bien. todo? Excelente. Bueno, yo Muchas te gracias. pregunto y ya venimos hablando hace rato. Tal cual. ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Qué Muchas bueno. gracias por la invitación. Al contrario. Gracias a ti por venir. Gracias de verdad. Era un podcast que yo tenía pendiente, que cuando pensé en crear esto, realmente también pensé en invitarte porque creo que eres una persona que tiene muchísimas cosas que decir. Bueno, creo que tus redes lo dice, se nota bastante bien. Eres una persona que hace mucho storytelling, básicamente, storytelling, perdón. Cuentas mucho tus historias, tus vivencias, que me parece espectacular. Y yo justamente hoy quiero hablar de eso y creo que tus vivencias van a enseñar a muchísimas personas y creo que le vas a cambiar el chip a muchas personas que estén viendo este podcast. Bueno, gracias. Todo el tema de las redes nació en diciembre, más o menos en esta época del año O pasado. sea, cumples un año en las redes, básicamente. Sí, ahora en un mes. Feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Sí, nació como que empecé a entender que el mundo de la venta estaba virando hacia todo el mundo digital y empecé a seguir a un montón de Personas que están en las redes. personas, sí, que están en las redes, de gente que genera contenido y contenido muy bueno. Y empecé a entender que estaba cambiando el mundo de las ventas. Totalmente. Que antes el tema de las ventas era o a través de un local o el tema de publicar en las redes. Y uno publicaba un producto y la gente lo venía a buscar, ¿no? Lo que entendí o lo que fui entendiendo, que me llevó y me trajo a las redes, es que entendí que primero, o sea, estaba cambiando el sistema de las ventas y hoy primero se requiere hacer una comunidad en donde vos, haciendo videos de contenido de valor agregado, cosas que vos mostrás Sí, que son únicas tuyas. La nutrición para el cliente hoy en día es indispensable para que al final del día terminen comprándote totalmente. Exacto. Es como compartir en eso único en lo que vos sos bueno, poder compartirlo con la gente y la gente a través de tus videos te va conociendo, confía en vos. De esa manera vas generando una comunidad y después cuando tengas algo para vender, la gente ya te conoce, ya confía 100%. y ya avanza con la compra, digamos, y siento que es el rumbo que está cambiando el tema de la venta. Y bueno, a raíz de eso me fui metiendo. Al principio fue un poco difícil la exposición. Tuve que trabajar mucho mi desarrollo personal. Te cuesta, o bueno, ya no, pero al principio te costaba salir en cámaras, hablar así frente a la cámara, ¿te costaba eso? Sí, yo me veía mis videos al principio Da una y vergüenza, era ¿verdad? Al principio, horrible, mal. era horrible. A mí también me Sí, pasó sí. Me totalmente. daba un cringe o me daba como que no podía soltarme, Es ¿viste? verdad, es verdad. Y después, obviamente, con esto del desarrollo personal, que lo vengo trabajando hace ya varios años, empecé a detectar qué eran esas cosas que me molestaban de mí o que me avergonzaban o me daba miedo de la exposición y las fui trabajando con las herramientas que, bueno, ya hablo muchísimo de esto en mis redes, pero las fui trabajando con el coaching, con la PNL, con la terapia, con las constelaciones, con la biodecodificación y fui de alguna manera saneando o sanando eso que aparecía, esa herida que aparecía a la hora de exponerme. Lo fui saneando y bueno, de a poco me fui amigando con la cámara y bueno, hoy la verdad es que no me cuesta nada, es algo que disfruto Sí, tal cual. y me gusta mucho compartir con la gente. Sí, además creo que más allá de que sales en una cámara que al principio da vergüenza, yo lo sé porque mis primeros videos era como que no quería que lo viera nadie relacionado a mí, o sea, familia, amigos, no quería que lo Oh, viera es nadie durísimo. porque el que dirán, ¿no? Y realmente cuando ves que empiezas a ayudar a personas que te comentan, esto me funcionó, esto me sirve, gracias, necesitas.
ya tú como que cambias el chip y dices, "Ah, ok, esto va más allá", y como que dejas eso de segundo plano, esa vergüenza, y te animas, ¿no? Te animas. Y yo creo que también es justo tú hablando de que estás en el PNL y todo esto, no, ya te programaste para que esa vergüenza no existiera. Totalmente. La programación neurolingüística es algo que me ayudó muchísimo Mira, a cambiar el chip, a cambiar estas creencias limitantes sí. de que lo que iba a decir no le iba a importar a nadie, o que no tenía sentido, o que no era relevante. Ujú, Y a través de, obviamente siempre desde la acción, ¿no? Porque uno tal vez se totalmente. queda con la idea y no hace nada, tampoco sirve, pero como cualquier cosa que uno aprende y hace desde cero, se requiere práctica. Y 100%. en esa práctica, obviamente, las primeras veces, sea lo que hagas, a menos que seas Messi, no va a salir bien. Y hay que bancarse el proceso. Es verdad, es verdad. Y entendiendo que hay un proceso para todo, y entender que vos estás en esa primera etapa y no va a Sí, salir bien, es lo que te permite seguir con la acción, seguir con la práctica, hasta que puedas encontrar, que también es como el gimnasio, ¿no? claro. Vos vas los primeros meses, levantás, pero no vas a ver nada. Y de repente, 6 meses, un año, te Pum, encontrás todo trabado y decís, ¿cuándo pasó esto, no? claro. Bueno, yo creo que un poco con las redes me pasó eso, y lo pude trabajar gracias a todas estas herramientas. Mira, qué bueno, Javi, qué bueno. Y tú, o sea, ya hablando un poco más a lo personal, dejando un poco de lado las redes, el PNL tú también lo trabajaste justamente en el episodio pasado, hablamos justo del PNL y me puse a investigar, me pareció súper interesante, la verdad. Tú lo llevaste también a a cosas a ti que de repente antes te daban miedo, te trababan algunas cosas. O sea, digamos que te fuiste liberando de cosas pasadas, ¿puede ser? Sí, en realidad yo ya vengo de un trabajo previo. Ok, Empecé con el tema del coaching ontológico. ok, Después me llevó a la biodecodificación. ok, Después hice algunas constelaciones, pero ya más adelante conocí a Melina Vicario, más conocida como la biohacker, y hice un taller con ella sobre programación neurolingüística, con ella y con todo su equipo, con Fede, con Fer, con Leti, con Laura, no sé, eran una banda, una ¿no? banda. Que le mando un cariño a todos, un saludo a todo el equipo de la Biohacker. Y hice un taller muy avanzado, y ahí aprendí algo que es la base, digamos, de la PNL, que Melina lo repite siempre, que es: si cambio lo que pienso, cambio lo que siento, y si puedo cambiar lo que siento, puedo cambiar lo que puedo hacer. Y esa Ok, es un poco la base de la PNL, y eso es en lo que se trabaja. Y se trabaja mucho con la cabeza, ¿no? claro. Y a diferencia de todo lo demás, la PNL tiene como, de alguna manera, no quiero mandar fruta, discúlpeme la gente que es especialista en esto, yo lo toco de oído, hice un taller nada más y tomo muchas sesiones con Fer, pero lo que te da la PNL, o lo que a mí me permitió, es poder hacer cambios más inmediatos. Así como vos adquirís una fobia, dicen que también te la podés sacar muy rápido. Entonces, cuando vos tenés un mal hábito, también así como lo adquiriste en algún momento, también te lo podés liberar también muy Claro, rápido. porque te programas. O sea, bueno, justamente en el podcast pasado estuvimos hablando de que es eso, es programarte para hacer las cosas de forma inconscientemente, por ejemplo. Bueno, nos cepillamos, no sabemos cuántas veces nos cepillamos, que era el ejemplo que pusieron en el episodio pasado, y hacer eso exactamente con los malos hábitos, ¿no? Pasarlos a programar a hacer cosas buenas. Pero está muy bueno eso y me llama bastante la atención que lo hayas aplicado en todo lo que es básicamente tu vida, porque no solamente en tu negocio, sino en tu vida, o sea, es básicamente controlar un poco tus emociones y trabajar en base a, ¿no? Como también creo que puede ser ligado al tema del estoicismo, que hoy en día está bastante de moda, que es como trabajar más en que las emociones, bueno, se pueden controlar y lo que pase, tenemos que trabajar en resolverlo, básicamente. Va por Sí, ahí. totalmente. El tema de la PNL y la programación neurolingüística, entendemos que nosotros venimos de una programación, ¿no? Sea de la infancia o sea de la familia. Y entender cuál fue tu programación te puede permitir a vos salir de ella y entrar en otra. Sí,
en otra que te funcione hoy, Claro, ¿no? Ponele que esa te funcionó hasta hoy, pero para hoy o para lo que vos querés generar hoy no te funciona más, entonces es de alguna manera hackear ese programa que ya no te sirve, ¿sí? Y adquirir un programa nuevo en tu cabeza y poder hacer las cosas de otra manera, poder permitírtelas, ¿no? Y esto que hablas de las emociones, yo creo que si bien ahora se está hablando de esto sí, bastante. y está bastante de moda, bueno, es algo que yo ya vengo trabajando hace bastante y vengo predicando en mis redes el tema de las emociones. Sí, lo he visto mucho. Y Yo, justamente ahora quiero que después hablemos un poco más a profundidad de la forma en la que tú lo enfrentas en tus redes, que es bastante, o sea, los emprendimientos, que creo que es donde está para la gran mayoría de las personas. sí, totalmente. Yo creo que para que la gente lo pueda entender, básicamente las decisiones vienen de las emociones, ¿sí? No viene de acá, viene de alguna parte de acá. Entonces, si nosotros no trabajamos emociones, probablemente no estemos tomando buenas decisiones o las mejores decisiones que podríamos tomar. Entonces, es muy importante, más si estás emprendiendo, más si estás haciendo negocios, poder trabajar las emociones lo más que se pueda para poder de alguna manera tomar mejores decisiones y también poder controlar eso que sentimos y también permitirnos sentir. Muchas veces, por lo menos en mi caso, en mi familia, yo vengo de una familia de descendencia coreana, nací acá, me crié acá, pero soy argentino, pero mis padres son coreanos, entonces me encontré con dos culturas muy diferentes, Súper diferente. súper Una muy diferentes. conservadora y la otra no tanto. Sí, se podría decir de esa manera también, Claro, pero sí, en mi casa era un mundo y fuera de mi casa era otro. total. Y bueno, en mi caso había muchas, de alguna manera, dichos o creencias que no te permitían desarrollar los sentimientos, Ok, más en la cultura coreana o asiática. sí, Es como que no está permitido, de alguna manera, sentir algunas emociones, ¿no? Como el hombre no llora o eh, había como una estructura sobre sí, cómo vos podías sentirte o no, o cómo vos podías expresarte o no dentro de mi claro, casa, y afuera era como otro mundo, digamos, ¿no? claro. Pero en línea general creo que las emociones es un tema muy relegado y la mayoría de las personas como que no se animan a sentir, digamos, ¿no? O están programadas para sentir lo menos posible, especialmente el dolor. Es verdad. Y no demostrarlo. Creo que a veces eso es bastante interesante lo que acabas de decir porque muchas veces las personas sienten frustración, sienten y como que lo guardan, lo guardan, lo guardan, lo guardan, lo guardan, el rencor, el dolor y al final, o sea, tarde o temprano terminan explotando. Sí, totalmente. Bueno, en la biodecodificación se trabaja mucho con respecto al origen de las enfermedades y hay mucha evidencia en que toda enfermedad tiene un origen emocional. Ok, Entonces, si de alguna manera vos no trabajás ese dolor o no trabajás eso que te hace sentir y te hace ujú, sentir mal, sí, de alguna manera eso el cuerpo de alguna manera a través de una enfermedad lo termina sacando. sí, totalmente. Entonces, por sea de una manera o sea de otra, es muy importante trabajar siempre las emociones, ¿no? Es así, y hablando de eso me parece bastante interesante porque realmente cuando tú estás enfermo sí te sientes así como que no quieres hacer nada triste. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que es muy emocional. Por ejemplo, yo tengo bastante, eh, mi familia como que ha sufrido mucho eso de cáncer y esa cosa, y de verdad que es bastante emocional esa enfermedad, entonces sí es cierto que va ligado a eso que tú dices, es totalmente cierto. Y creo que rebobinando un poco, hablando de los emprendedores y de la forma en cómo nosotros básicamente no controlamos las emociones, creo que el emprendedor es una olla de presión de emociones, porque es como que tengo que lograr esto, tengo que lograr aquello, entonces es como un demonio de Tasmania, ¿sabes? La comiquita está el demonio de Tasmania que siempre está de aquí para allá revoleando cosas, entonces
intenta esto, intenta lo otro, intenta aquello, intenta esto y no terminas haciendo nada. Entonces, se me hace bastante importante eso que estás diciendo ahorita de cómo manejar tu emoción, más cuando eres emprendedor, porque yo creo que ya cuando pasas esa, que al final del día somos emprendedores por siempre, pero bueno, sí hay como niveles, esa es la gran realidad, ya cuando estás establecido puedes manejar un poco más las emociones y ya pensar un poco más con cabeza fría y decir, ok, esto sí, esto no, pero cuando eres emprendedor sí se me hace que es sumamente complicado manejar eso y creo que es por el desconocimiento realmente. Mira, como te dije antes, para mí ser emprendedor es un proceso Es verdad. y cuando uno no sabe que hay un proceso atrás, empieza a ser, es como que querés jugar a un juego que no sabes cómo se juega. Entonces empezás a tocar todos los botones, haces todo. Eso es ser un emprendedor al principio. Claro. Si los emprendedores tuvieran hoy la oportunidad y la herramienta que yo tuve después, ¿no? O sea, con el diario del lunes. Al Principio no lo principio, tuve. bueno, ahorita quiero hablar de cómo fue el principio de emprendedor de Javi, pero sígueme hablando ahorita. Bueno, para cerrar un poco este tema, yo creo que para todos los emprendedores, para mí es súper importante que puedan utilizar estas herramientas. Para mí está todo inventado, ¿sí? Totalmente. Que puedan utilizar estas herramientas para alivianar esa carga y poder entender que hay herramientas de autoconocimiento para poder sobrellevar mejor esa situación y de alguna manera el emprendedor es alguien que aprende de sus errores. Es cierto. ¿Sí? Si vos no aprendés o no sabés aprender de tus errores, ese emprendimiento jamás va a prosperar, porque vas a estar todo el tiempo repitiendo el mismo patrón de errores y siempre te vas a estar equivocando en lo mismo. Entonces, si vos entendés eso y entendés que a través de la terapia convencional, el coaching ontológico, la programación neurolingüística, la biodecodificación, las constelaciones, los registros akáshicos, el tarot evolutivo, hay un montón de herramientas. Ahora, se requiere probar todas para entender cuál es la que a vos mejor te va y cuál es la que a vos te ayuda a hacer ese clic de poder detectar en dónde vos estás pifiando, porque todos somos animalitos de Dios y todos somos gente con patrones, todos repetimos, ¿sí? Y todos, la mayoría al menos, podemos ver el patrón del otro o el error del otro, pero no podemos ver el propio, el nuestro. Es verdad. Es como parece una maldición, ¿viste? Es Es como verdad. que vamos a un grupo de amigos, vamos todos a chupar, nos ponemos en pedo y podemos ver el que se caga trompado, el que se quiere pelear, el que se queda dormido, el que llama a la ex, el que está de mesa en mesa. Todos lo ven menos el que lo está haciendo. Claro. Todo el mundo dice, che, otra vez lo mismo. Es verdad. Y para él Y está te bien. dice, no, y te dice, no, nada que ver, te dice. ¿Entendés? Claro. Entonces, poder identificar eso, que uno mismo no puede ver, es lo que te ayuda a crecer. Y entender que el desarrollo personal, o sea, crecer vos, te va a ayudar a crecer como emprendedor. Es verdad. Es de adentro hacia afuera. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, yo creo que, bueno, esto es algo que parece cliché, pero realmente es así, ¿no? Yo creo que primero hay que invertir en ti, en tu conocimiento, en tus habilidades, en aprender a manejarte, para ya después realmente convertirte en un especialista de. Y es que es tan obvio que la gente lo pasa muy por alto. Y uno está Es buscando verdad. afuera alguna solución mágica o el secreto del secreto del secreto, pero en realidad es todo prueba y error y es todo prueba y error en uno mismo. El tema es poder capitalizar ese error, poder darte cuenta, digamos, en dónde estás pifiando, poder identificar ese patrón y poder corregirlo. Y la única forma de hacerlo es a través de otra persona. 100%. Un terapeuta, una persona de programación neurolingüística, un coach ontológico, alguien que te muestre qué es lo que vos no podés ver, ¿no? Como en el grupo de amigos que nos ponemos en pedo Sí. y bueno, todo el mundo lo ve menos el que lo está haciendo. Necesitamos a alguien que nos lo muestre. Y a partir de allí poder hacer algo con él. Una vez que lo ves, ya está, lo viste y algo en algún momento vas a hacer. El tema es poder ver, reconocer el error que estás cometiendo o la falta o eso que te está evitando crecer, básicamente. Que es lo más difícil Es porque complicadísimo. toca muchísimo el ego. Mal.
Cuando te dicen, no, esto no es así, Ahí no se te- sé, no sé si no es así y no es así, pero no sé, sí, es verdad, totalmente, totalmente. Por eso es importante saber también de quién te rodeas y si no, pues tratar de buscar algo externo, como puede ser un coach, puede ser cualquiera de estas cosas. Sí, realmente es importante. Y yo creo que en esta época es más importante que nunca trabajarlo, porque viste que estamos en la época de lo rápido, ¿no? De que todo se consume, todo lo quieren de forma instantánea, ya, bueno, con la aparición de los shorts, de TikTok, de todo esto, ya todo como que el contenido es más compacto, los cantantes siempre sacan música lo más rápido posible, como que Es ya muy rápido la moda, en estamos, todo. estamos viviendo un mundo que va muy rápido y yo creo que también ligado al negocio, creo que también va muy rápido los modelos de negocio. Viste que primero era un modelo de negocio, por ejemplo, puede ser criptos, luego fue dropshipping, luego fue, no sé, ahorita está afiliados, luego Amazon, o sea, siempre como que hay un modelo de negocio nuevo, ahorita la inteligencia artificial, la SaaS, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso como que obliga a la gente a buscar esa gallina de los huevos de oro, que al final del día la gallina de los huevos de oro es la constancia. O sea, todo negocio funciona siempre y cuando existe una constancia, pero lo que ocurre es que la gente dice, ah, no, esto no me funcionó en 3 días, no me voy a lo otro, no me voy al otro, porque es así, ¿no? Y creo que eso que tú estás hablando ahorita es muy importante, saber controlarte y decir, ok, espérate, voy a trabajar en esto, no va a ser de la noche a la mañana, me va a funcionar, pero me voy a enfocar en esto. Y eso es dificilísimo al principio. Es muy difícil y yo creo que un poco también depende mucho del contexto, de tu contexto y de la necesidad que estés pasando y de la urgencia de generar que tengas. Yo creo que va un poco de la mano, ¿no? Yo creo que si estás en tus 20 y tenés tiempo, para mí lo ideal es que vos puedas probar un poco de todo, ¿sí? Que puedas descubrir en esa etapa quién sos, qué te gusta, qué es lo que te apasiona y poder desarrollar algún emprendimiento, algún negocio ligado a haber probado un montón de cosas y haber descubierto que este rubro o esta disciplina o esta profesión o lo que sea realmente te apasiona y no te cueste hacerlo. ¿Sí? Todo es difícil, ¿eh? Yo me refiero a que sea un poquito más fácil para vos, ¿no? Y todos tenemos ese algo que somos diferentes a todos los demás, en el cual hay que descubrirlo. Después, si ya estás un poquito más grande y ya te urge porque tenés familia y bueno, hay que llegar a fin de mes, yo creo que obviamente vas a laburar de lo que encuentres, pero también, aunque tengas esa edad, es importante descubrir, para mí, ¿no? Tu propia identidad. Descubrir quién sos, en qué sos bueno, hace que sea más fácil elegir el rubro o la venta. Cuando vos te gustan los autos y te dedicas a vender algo relacionado a los coches, la venta va a ser más natural. Va a ser una venta, digamos, una 90. Una Porque 90. estás tan contento hablando del tema, o tan apasionado, o te gusta tanto, que eso de alguna manera termina contagiando. Ahora imagínate que te hago poner, te gustan los coches y encontraste un emprendimiento de vasos, porque ahora está de moda vender vasos. Claro. Y a vos de vasos no entendés nada y no te importa un carajo, lo que sea. Es lo mismo vender algo que realmente te gusta, te apasiona, que vender algo que no tenés ni idea. Claro, no, y es súper importante eso que dices porque realmente cuando tú tienes el conocimiento de algo que realmente te apasiona, tú sabes cuáles son las tendencias, cuáles son las carencias, qué es lo que realmente le molesta a la persona que está interesada, por ejemplo, en los autos. No sé, bueno, odio de los Fiat esta cosa, no sé. Entonces ya más o menos puedes ir conociendo ese buyer persona, esa persona que te va a comprar y se te va a hacer mucho más fácil comunicarle, saber cuál es el problema, llegar a esa persona. Es así, es así. Totalmente. Por eso es importante, de alguna manera, entender quién sos primero y generar tu propia identidad para, en paralelo, ¿no? En paralelo vas a tener, yo también tuve 1000 laburos de mierda que no me Claro, gustaron, hice 1000 cosas que no me gustaron, hice de todo, pero tenía una clienta que, bueno, yo en ese momento hacía de todo, vendía tela, arreglaba computadoras, importaba cámaras, las instalaba,
hacía absolutamente de lo que encontraba, digamos, trataba de pegarle la vuelta a lo que sea. Claro. Y había una clienta en ese momento, cuando yo era, te estoy hablando hace más de 15, 20 años, que era la señora de Fine Tex, es una textil ahí en Flores, que siempre me decía, vos haces muchas cosas, me decía, haces muchas cosas. Agarrá una cosa y dedicate, digamos, a full. Y nunca lo pude entender. Hasta que en un momento lo entendí y me di cuenta es que no podía elegir una sola cosa, sino que no encontraba lo que realmente quería hacer. Cuando yo me di cuenta que después de un montón de talleres y un montón del trabajo interno, descubrí qué es lo que yo quería hacer, un poco por necesidad y un poco por elección, ¿no? Ahí pude apuntar a un solo rubro y le empecé a meter de lleno y empecé a crecer, digamos, y llegué, bueno, a donde estoy ahora, ¿no? Que es el tema del comercio exterior. Pero es como que en ese momento nunca la pude entender y bueno, después nunca se lo pude decir, así que le mando un gran cariño y le agradezco a la señora de Fintech. Le mandas después de este video. Sí, le mando este video que es algo que yo también le digo a los chicos que traten de encontrar, ¿no? Ese rubro o esa meta Claro. que les salga de adentro. Toda pasión es monetizable. Exacto. Toda pasión es Y que lo monetizable. busquen por ese lado. Sí, es así. Es así. ¿Cómo empezaste tú? O sea, ¿cómo fue tu inicio? ¿Cómo empezaste a emprender? Obviamente, trabajabas, todos empezamos trabajando, esa es la gran realidad, pero ¿cómo fue ese chip, ese cambio de chip de pasar de trabajarle a alguien a decir, ok, ya estoy listo para arrancar yo solo? Mira, ya pasó tanto tiempo que ya pegué tantas vueltas que ya no me acuerdo muy bien, pero todo empezó porque no me iba bien en el colegio Ok. y me hacía mucho la rata, me iba a los videojuegos, me iba a jugar a la pelota, en ese momento estaban de moda los cibercafés y esas cosas. Y era un pibe bastante conflictivo, en mi casa no había una buena dinámica, relación con mis padres, era todo un quilombo. Y me estaba yendo mal, entonces en el momento mi papá me saca del colegio, no me acuerdo si es porque repetí o porque me echaron, no sé qué pasó. Y bueno, me quiso enseñar que de una forma bastante brusca, que una pluma era más liviana que una pala. Ok. Y a los 15 y 6 años me pasé por un montón de fábricas, ahí cerca de la zona de Flores, en Ajá. Avellaneda, en donde tengo el local yo. Y estuve desde talleres de costura, desde talleres de estampería, ojal y botón, plancha. El más duro fue el de la estampería porque el olor que había ahí, Es increíble. Aparte que eso es puro químico, es puro químico. puro La químico. pintura, los yablones, todo Sí, era un laburo literal, con todo respeto, un laburo de negro. Y yo en ese momento era muy chico, pero estuve más o menos un año, 2 años dando vueltas, me hacía echar, porque obviamente a quién le gustaba, claro, le lloraba claro. a mi viejo que quería volver a estudiar, que esto, que el otro. Y bueno, después me anoté en un colegio nocturno y medio que seguí trabajando hasta que empecé a trabajar con él, con mi papá, en una época. Lo empecé a acompañar a reuniones. Mi papá en ese momento importaba tela en el 11, tenía una pequeña oficina, hasta que, bueno, empezó a crecer, le empezó a ir bien y después, bueno, cerró como muchísima gente en el 2001 Claro, por la con el crisis. tema de crisis del 2001, que fue una crisis bastante fuerte. Fuerte. Y básicamente lo vi fundirse a mi papá y en ese momento, bueno, yo de alguna manera era el hijo de, ¿no? Mi papá le iba bien, salía con el auto de mi papá, vendía bastante. Y ahí es como que le empecé a agarrar la mano a todo. Cuando a mi papá le va mal, empecé a ganar lo que yo gastaba por fin de semana. Me acuerdo del sueldo básico en ese momento era Mira, de 300 pesos. te cambió bastante la vida. Me cambió bastante. Me acuerdo que yo era un pibe, fumaba y de pagar la joda de todos mis amigos todos los fines de semana, me encontraba levantando colillas del piso de la calle para poder fumar porque no tenía plata ni para cigarrillos. Y bueno, eso que fue bastante duro, al final terminó siendo de alguna manera una bendición, que fue un poco lo que me trajo hasta acá. Pero trabajé en cibercafé, después tuve una casa de computación,
En el medio tuve un montón de socios, después trabajé en una textil, después me hicieron socio de la textil, después me cagaron en esa textil, Ok. después me empecé con el tema de las cámaras, en paralelo también junto con eso. En el medio hice un montón de cosas. Y de alguna manera siempre tuve muchos altibajos. Y yo creo, y esto es algo que yo recibo muchos mensajes de este tipo en mis redes, de gente que de alguna manera arranca muy arriba o le va bien y de alguna manera u otra termina perdiendo. Y resumiendo, me fundí 7 veces. Te fundiste 7 veces. 7 veces de perderlo todo y quedar endeudado. Porque muchos me preguntan, pero Javier, ¿qué es fundirse para vos, no? O sea, ¿te fue mal? ¿Cerraste? Digo, no. Las 7 veces, pues también yo tengo un carácter muy especial, que lo descubrí haciendo terapia, de que yo soy una persona dicotómica, ¿sí? La dicotomía es gente que va de un extremo al otro. Del blanco pasás al negro. Está todo bien, de repente está todo mal. O hago todo y me mato laburando, o no hago nada y estoy 2 meses tirado en mi casa. O entreno y estoy todo fibroso, todo grande, llego cinturón negro de todo. O no hago nada, abandono, lo que sea. Dicotomía es cuando va de un extremo al otro. Claro. No hay grises. Ok. Bueno, en eso que descubro, me doy cuenta de que en todo lo que yo hago le meto al 100. No hay diversificar, no hay huevos en diferentes canastas. Era todo al 100. O más, ¿no? Y bueno, así me fundí 7 veces. La última vez que me fundí fue bastante más duro. Ya tenía arriba de los 30, ya tocaba otra plata. Claro. ¿Y ahí tenías hijos? Todavía no. No, por suerte estaba en pareja. Mi exnovia de ese momento, después de eso nos separamos. Realmente la pasé muy mal, quedé solo, endeudado muy fuerte. Y en ese momento la pasé súper mal, vivía en un piso 32, miraba todos los días a la mañana, me hacía café y tiraba de balcón y contaba que en 7 segundos se me iban a terminar todos los problemas. Así estuve casi 2 meses sin salir de mi casa, pero literal. Durísimo eso. Fue muy duro, hasta que en un momento me empecé a replantear de si me iba a tirar o no. Y cuando me di cuenta que no me iba a tirar, que estaba cagado de miedo, claro, dije, bueno, si no voy a tirarme, digo, vamos a activar. Claro. Y me costó otro mes como convencerme de volver a salir a la calle. Imagínate, de vos sentirte en ese momento, realmente me iba muy bien, había levantado mucho dinero. Y de sentirte, ¿no? Te sientes Dios a nada. Exacto. A un simple mortal. Exacto. Y un poco el sentimiento, el ego me había, digamos... El ego te hace concha. Pegado mal, pero fuerte, mal, me hizo mierda. Y bueno, me empecé a volver a salir a la oficina, empecé nada, había quedado endeudado, me presenté a todos los que le debía plata, le expliqué la situación, me habían estafado, habían desaparecido con un camión de mercadería de muchísimo valor. Y bueno, me senté con la gente que había adelantado plata, le expliqué la situación, yo pensando que me iban a matar, pero bueno, dije, si no me puedo matar yo solo, que me maten ellos. ¿viste? Claro. Pero en algún momento había que enfrentar esa situación. Estabas a todo o nada. Sí, ya estaba regalado, estaba entregado. Claro. Y bueno, en ese momento tenía un departamento, una propiedad chiquita y un par de autos, los vendí y fui con el dinero a cada uno en proporción, no tenía para pagarle a todos. Claro. Pero si te debía $100.000, fui con $5.000, $10.000 diciendo, mirá, esto es lo que vendí todo. Vendí el único inmueble que tenía y los 2 autos. ¿Verdad? Y me presenté ahí a toda la gente que le debía dinero. Le pagué en proporción a la deuda que tenía. Si le debía $100.000, fui con 5.000, 10.000. Y le dije lo que había pasado. Le blanqueé la situación. Esperando a que si ya no me podía matar, que me mate esa persona. Estaba totalmente entregado. Y bueno, a diferencia de lo que creía, la gente sabía lo que había pasado, sabía que no había sido mi responsabilidad. Había valorado muchísimo que dé la cara. Eso es importantísimo en los negocios. O sea, esa fue la lección de oro para mí. 100%, la claridad en los negocios y decir, o sea, el reconocer que no puedes es
más valioso que el decir sí y después quedar mal. Te lo voy a decir de esta forma. El valor de la palabra, yo creo que en los negocios, en los buenos negocios, si no es lo más importante, es lo segundo más importante. Porque la palabra es todo. Más allá de los papeles y demás, poder hacer negocios con la palabra, ¿no? Yo creo que ese tipo de gente que puedas hacer negocios solo con la palabra es muy valioso. Y esto es algo que aprendí y me ayudó muchísimo de poder hacerme cargo de esa situación. Anterior a eso yo era un barrilete, era un pendejo de mierda, era un quilombero, me gustaba hacer negocios, pero era un desastre literalmente. Y gracias a eso encontré un punto de quiebre en mi vida, la gente me apoyó, confió en mí, inclusive me ayudó. Y a raíz de eso, yo sentía que iba a la oficina, la gente no me daba bola, los pibes que trabajaban conmigo no me daban bola. Y bueno, me acuerdo que era verano y sentía que necesitaba activar de alguna manera o necesitaba ayuda. Me puse a buscar un curso, un taller de liderazgo empresarial o cómo hacer networking, no sé, como que me puse a buscar y de casualidad me anoté en un taller que yo pensé que era de liderazgo empresarial y era un taller de liderazgo emocional. Qué increíble es la vida. Es, Esa es perfecta. es perfecto, es perfecto, de alguna manera es perfecta. Me anoté con los últimos mangos que tenía, que los estaba juntando de ir a buscar mercadería de segunda o fallada a los mismos clientes que tenían negocio ahí en Flores. Y yo lo iba a revender a la salada y con eso me hacía algunos mangos, pero para subsistir, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre tirando, estuve un par de meses así hasta que me anoté en este taller, pensando que era un taller de liderazgo empresarial y resultó ser un taller de liderazgo emocional. Y ahí donde fue que conocí el tema del coaching, que fue mi primera entrada al mundo de las emociones, de entender que los negocios, si bien trabajamos por dinero, los negocios se hacen entre personas y al vos elegir bien a la persona de entrada, no está garantizado el negocio, pero tenés más chances de que te vaya bien. Cuando vos no sabés quién sos y no sabés elegirte a vos, tampoco vas a poder elegir bien a la persona que tenés enfrente. Sea como para hacer negocios o sea como pareja o amigo o lo que sea. Y si elegís mal, es cuestión de tiempo de que ese negocio salga mal, de que Es te verdad. caguen prácticamente. Es cierto, es cierto. Entonces, en ese taller trabajé muchísimo todo lo que es la introspección, el desarrollo personal, a través de ejercicios vivenciales, trabajamos muchísimo las emociones. No lo quiero spoilear mucho, pero se trabaja mucho el tema de la infancia, mamá y papá, que es el origen Es de el todos nuestros origen. traumas, ¿no? Claro, totalmente. Sí, 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 es cierto. Es cierto, es cierto. A mí me pasó una cosa, por ejemplo, y creo que me voy a abrir acá un poco a lo personal. Y es que a mí antes, por ejemplo, me costaba, bueno, hace unos años me costaba hacer algo, pero necesitaba tener una aprobación de alguien. O sea, que alguien me dijera, sí, sí, está bien. Y yo ahí como que, bueno, sí, sí. Porque es que si no, no lo hacía. O me sentí inseguro, no lo hacía directamente. Y empecé a decir, ya, pero ¿por qué yo estoy así? Fui a terapia y me dijeron, bueno, pero capaz esto es algo del pasado. Y bueno, efectivamente es algo del pasado. Entonces sí, realmente hay cosas que, y ojo, yo ni me acordaba de eso. Yo ni pensé, ni se me pasó por la mente de que realmente eso podía afectar a algo del futuro, pero sí, o sea, así que muy probablemente esas trabas que tú tienes pueden ser cosas o son cosas del pasado y hay que trabajarlo, 100%. 100%. Bueno, gracias por compartirlo. La verdad que yo todo eso lo pude descubrir a través de este primer taller que hice, digamos, en esta empresa. El taller duraba en total 4 meses y ahí arranqué con todo el tema del coaching. Después yo seguí ahí con Martín, que también le mando un cariño, que fue el quien me inició en lo que es el coaching ontológico.
Él tenía un programa que se llamaba DSM, Diseño y Seguimiento de Metas. En ese momento yo estaba refundido y bueno, gracias a él, así con sesiones de coaching, me ayudó a entender un poco quién era yo, cuáles eran los patrones que yo repetía, dónde estaban mis fortalezas, por qué había elegido a las personas que había elegido. El mismo coaching me llevó a terapia. Yo recomiendo muchísimo hacer terapia y alguna terapia alternativa o herramienta como el coaching o la PNL o lo que sea. ¿Por qué? La terapia para mí es buenísima y la terapia es científica, ¿no? Se estudia en la universidad, es una carrera y hay mucha evidencia, esto que decís de que todo empieza Sí, totalmente. de la infancia, de mamá y papá, ya está todo muy estudiado y hay mucha evidencia. Ahora, a los tiempos de hoy, esto que mencionaba, que va todo muy rápido, la terapia solamente no funciona, para mí. ¿Por qué? Porque hasta que a vos te pase algo y lleves ese tema a terapia, pueden pasar 20 años. Es verdad. Entonces, la terapia es buenísima, pero si no la podés aplicar, no sirve para nada. Es una cagada. Entonces, yo recomiendo siempre alguna terapia alternativa o alguna de estas herramientas, como puede ser el coaching ontológico, o la PNL, o la biodecodificación, las constelaciones, lo que tengas a mano, para que de alguna manera genere ese detonante. Te puedes dar cuenta en tu caso de esto, ¿no? De, che, si no tengo la aprobación no puedo accionar. ¿Qué pasa? Pero te tuvo que haber pasado algo. Cuando vos haces tomás este tipo de herramientas, eso sale muy rápido. Sale, te diría, en conversaciones, en sesiones o en los mismos talleres. Sí, sí, Y sí. sale muy fuerte. Sí, pero ya cuando tú sabes cuál es tu error, pues yo creo que es bastante fácil de salir de eso. O sea, ya cuando estás consciente de qué es lo que pasa y por qué, yo creo que ya, por ejemplo, a mí apenas me enteré, llamé a mis padres, les dije, mira, está pasando esto, esto y esto y esto. Y bueno, obviamente se pusieron mal disculpas, pero no, pero es que ustedes no tienen nada que, o sea, ya cada uno, nadie nació con un manual bajo el brazo para criar y ya está. Y más bien yo creo que mis papás, bueno, si me están viendo, los amo y la educación que me dieron fue espectacular. Pero sí, o sea, hay cosas que al final del día, pues, simplemente cosas muy sencillas que pueden ir creciendo, 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 creciendo hasta un punto que te evitan elevar tu nivel, hablando sea económicamente, sea personalmente, lo que sea, pues es así. El nivel de conciencia. El nivel de conciencia, Eleva el nivel de exactamente. conciencia. Entender que prácticamente el secreto de todo, ¿no? Pero el secreto de los negocios, de alguna manera, es elevar el nivel de conciencia. Poder reconocer estas cosas en vos y en los demás, vas a poder tener una herramienta para elegir mejor a la persona con la cual vas a compartir un negocio. Si vos detectás esto en vos y ves a otra persona que tiene algo similar, vos tenés la herramienta y el poder de decidir si querés seguir avanzando con esta persona o no. Cuando vos no lo podés ver, hasta que tengas un problema o pase algo más grande, como me pasó a mí más de 7 veces, no te vas a dar cuenta. Por eso es muy importante acompañar la terapia con alguna terapia alternativa, alguna de estas herramientas, para que genere ese detonante y vos lo puedas trabajar en terapia. Esto es más rápido, es más conciso. El coaching, la PNL, es como que vas ahí, o los talleres. Es más rápido. Ahí salen diferentes cuestiones a trabajar. No es que lo viste en el taller y te sanaste. Mentira. Ahí recién lo pudiste ver y reconocer. Yo tengo 43 años. 43 años lo hice de esa forma. Cambiarlo no va a ser de un día para el otro. Se requiere terapia, se requiere hablarlo, se requiere muchas veces hasta sanar esa herida o esa situación o esa comprensión de eso para poder tomar conciencia y poder cambiarlo. El cambio no es fácil, pero es necesario para poder seguir creciendo y poder crecer en conciencia para poder elegirte a vos, porque muchas veces nos equivocamos o nos mandamos cagadas por no poder decirle que no al otro. 100%. Y cuando vos le estás diciendo que sí cuando le querés decir que no, te estás diciendo que no a vos. Entonces,
poder trabajar, cuando le decís que no al otro, te está diciendo que sí a vos. Cuando vos podés trabajar todo esto con estas herramientas, te empezás a elegir y empezás a elegir mejor al que tenés enfrente. Sea un socio, sea Sea lo que sea, negocio de... esto va para todo ámbito de la vida. Exacto, exacto. Y ahí hace que tu vida sea de alguna manera más armónica, más equilibrada, con menos quilombo, con menos gente tirándote mierda, manipulándote, mintiéndote, haciendo cosas que vos no querés o estando en lugares que no querés estar. Por eso es fundamental y es algo que, bueno, predico mucho en mis redes porque es algo que yo aprendí y yo siento que en todo este camino, en todo este proceso, entendí que, bueno, cuando me empezó a ir bien, después sigo con toda la anécdota del emprendimiento, pero cuando me empezó a ir bien y yo pude después pagar las deudas, y bueno, hoy económicamente estoy bastante bien parado, y cuando empecé ya a tocar un dinero, me encontré en una situación en la cual me encontraba muy vacío. Obviamente cuando vos ganás plata, al principio creo que te compras cosas, ¿no? Viajás en primera, que te compras un auto, dos, yo tengo 7 coches, te compras todos los autos que vos puedas, te mudás a lugares lindos, te compras toda la ropa, te vas de joda, haces todo lo que vos puedas hacer con dinero. Pero llega un momento en donde ya te acostumbrás a esa forma de vida y a ese dinero. Y resulta que yo corrí toda mi vida atrás de ese dinero. Y ahora que ya me dio todo lo que me podía dar, me encontré con un vacío muy grande adentro mío. Y un poco las redes fue, digamos, lo que yo encontré como un canal hacia mi propósito. Claro, ¿no? porque el dinero era tu fin. Exacto. Y realmente a mí me pasó lo mismo. Yo cuando estaba empezando, que no tenía ni plata para la sube, pues sí, mi meta era tener dinero. Y ya cuando consigues estar estable, ni siquiera tener mucho dinero, sino estar estable para poder pagar tus gastos, tus gustos, irte de viaje, hacer lo que tú quieras, ya como que tú dices, ay, ¿y ahora? Y claro, porque es que el dinero no es el fin, el dinero es, o sea, tu fin no puede ser tener tanto dinero, porque es que cuando llegas a ese punto te vas a sentir perdido. Un poco lo que me pasó a mí, que yo, para mí el dinero es muy importante, Es súper importante. súper importante, y yo recomiendo a todos que hagan dinero. A todos, ¿eh? A todos, y para mí es súper importante. Pero no es lo más importante. El dinero no es lo más importante. Ahora, no te puedes dar cuenta de eso hasta que lo conseguís. Entonces, les deseo a todos, de corazón, que todos puedan hacer dinero. Porque el dinero lo que te permite es tiempo con vos. Y en ese tiempo con vos aparece si no tenés un propósito claro, aparece un vacío. Y me acuerdo que con Martín lo estuvimos trabajando muchísimos meses, que es mi coach ontológico, con Fer también, en terapia también. Y empezamos, bueno, a buscar, primero a identificar, che, ¿qué pasa con esto que estoy sintiendo, no? Como que nada me satisfacía, nada me llenaba, me levantaba a la mañana, iba a la oficina y me parecía todo lo mismo, no tenía ganas de hacer nada, hasta que empecé a trabajar y bueno, una de las cosas que descubrí gracias al coaching, que esto Martín me lo permitió ver, es que en el coaching se habla de primero ser, hacer, tener, y el último punto, que era el que estaba transitando, era dar. Dar. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Y ahí empezamos a trabajar todo lo que es el propósito, empezamos a laburarlo. Descubrí que es un propósito, ¿no? El propósito no es una meta, el propósito no es un objetivo. Claro. El propósito es algo que vos solo haces bien, es algo que vos, cuando hablas de eso, te apasiona, ¿sí? Es algo que vos realmente te enciende, ¿sí? Y es algo único tuyo, que vos haces muy bien y por ende la gente te lo reconoce y te lo valora, ¿no? En el caso de Messi, que es un ejemplo muy claro, el don de él, ¿no? La pasión de él es obviamente con la pelota y todo el mundo le dice, che, que este pibe es un extraterrestre, claramente. Y sumado a eso, en lo que vos sos bueno, en lo que te apasiona hablar y la gente te reconoce, es
cómo podés ayudar al otro. La suma de esos dos es el propósito. Claro. Me costó muchísimo entenderlo y descubrirlo. Es complicado pensar que tus pares no son tu competencia. Es Es muy difícil, complicado. es difícil. Yo creo que es todo un proceso también, pero entendiendo lo que es el propósito, con eso me puse a buscar cuál era el mío. Y me di cuenta que mucha gente había pasado por todo lo que yo pasé en mi infancia, que fue una infancia bastante dura, y por todo el proceso de lo que es el emprender, que también me he fundido un montón de veces, he perdido un montón de dinero, realmente la he pasado muy mal. He visto a mi papá fundirse, he entendido sobre de por qué me fundía y he entendido sobre la lealtad hacia los padres, cómo me va a ir bien a mí si a mi papá le fue mal. Fue una de las cosas que aprendí y de las cuales por qué me fundía tantas veces. Entendí que había que sanar la relación. Hoy no me hablo con mis padres, pero los he perdonado por toda la vivencia, la mala experiencia que he tenido con ellos. Mi mamá y mi papá me pegaban muchísimo cuando yo era chico, a niveles me bajaban dientes con los puños y Claro, durísimo. en un momento me han llegado a partir 7 palos de golf mi papá en un ataque no me acuerdo ni qué cagada me mandé, pero me ha partido 7 palos de golf en una época, entonces tuve una infancia muy dura. Y me di cuenta que si bien siempre uno cuando lo vive uno piensa que es lo peor que le pasó a uno, pero me di cuenta con los años y conociendo gente que había muchísima gente que había pasado por lo mismo, que había tenido una infancia muy dura, con padres abusivos, violentos, y que todo eso tenía una razón de ser. Y que bueno, que mucha gente, especialmente las víctimas de todas esas situaciones, por vergüenza o por miedo, no lo podían hablar o no lo podían visibilizar. Y bueno, mi propósito un poco se centró en poder mostrar todo eso, en cambiar de lugar a la víctima, ¿no? Claro. Que en vez de sentir vergüenza o lo que sea, pueda entender que hay otras personas que vivieron lo mismo. Totalmente. Que se puede salir de esa situación, que se puede ser resiliente de esa situación, que se puede crecer de eso, que se puede superar, que se puede aprender. Y a partir de ahí, bueno, empezar a comunicarlo, que la verdad que una de las cosas o uno de los dones o maldiciones, porque para mí fue una maldición al principio. De chico me decían que yo era muy chamullero, que tenía mucha labia, o que te vendía arena en un desierto, o cosas así, ¿no? Y bueno, muchas veces, o sea, al principio lo vi como algo positivo, después fue como que me fui metiendo para adentro y no quería hablar. Claro. Te convertiste en alguien introvertido. Exacto, y no me gustaba que la gente me juzgue por eso, y yo no sentía que estaba haciendo nada malo, digamos, ¿no? Claro. Era mi forma de ser. Totalmente. Hasta que lo pude entender, que ese era mi don, y bueno, sumé esto de la facilidad que tengo para hablar o de explicar cosas difíciles de una manera más fácil, más sencilla, sumado a poder visibilizar este tipo de problemas y ayudar a emprendedores, digamos, ¿no? A poder crecer en sus negocios. Sumé todo eso, lo hice a mi propósito y así arranqué en las redes y bueno, es una de las cosas que más hablo, emociones, negocios, Hablas mucho acerca de tus vivencias, o sea, tus redes son tus vivencias. Realmente todo tu proceso está ahí, porque yo te sigo de hace bastante tiempo y yo veo mucho de tu contenido, a mí me gusta mucho tu contenido y sí hay muchas vivencias y todo deja un aprendizaje, esa es la gran realidad. Trato de compartir qué me pasó, cómo me sentí y cómo salí de ahí. Trato de compartir mucho eso, que creo que es algo que en las redes mucho no se habla. No se habla de emociones, no se habla de cuando te fue mal, no se habla de los errores, pero sí todo el mundo te muestra la Ferrari, te muestra el mercho, pero no te muestra todo el barro que te tuviste que comer para poder llegar ahí. Tratan de mostrar todos los aciertos, pero Está un poco deshumanizado las redes y realmente nos muestran una realidad alternativa y creo que eso es lo que tiene a la gente medio envilada en necesito hacer plata, quiero ese Ferrari, quiero esas vacaciones que de repente, no sé, trabajando como mesero no me puedo dar y al final del día todo es un proceso, todos la pasamos mal. Yo me he dado cuenta
Ojo, y yo pensé, bueno, mi infancia la verdad no fue mala. Mi infancia, afortunadamente tengo unos padres espectaculares, unos abuelos hermosos, que los amo con toda mi vida, que justamente ahorita ya el sábado los voy a ver. Entonces, bueno, eh, pero yo pensé que cuando llegué acá a Argentina, pues yo llegué acá de 18 años, solo a un país que yo no sabía ni que existía el obelisco. Me vine a estudiar medicina porque escuché de la uva. Y yo dije, no, llegué a un cuarto con un montón de tipos, un hostel. Y cuando yo escuché a las otras personas, dije, todo el mundo tiene una historia. O sea, realmente todo el mundo tiene una historia. Todos partimos desde cero, todos partimos de la nada. Entonces, realmente es no pensar que las cosas son de la noche a la mañana, simplemente tomar acción y dejar que todo fluya. Todo es un proceso, todo es un paso a paso. ¿Te vas a equivocar? Javi, tú te fundiste 7 veces, pero eres una persona resiliente. Creo que ahí está la clave, ¿no? En la constancia. Y algo muy importante es que hoy tenemos algo muy interesante que tú no lo tenías. Internet, tanta información en Internet. ChatGPT, por ejemplo, ahorita es una enciclopedia y tú no lo tenías. Esa es la gran realidad. O sea, bueno, ChatGPT fue ahorita. Sí, totalmente. Es algo que hoy utilizo mucho, es una herramienta que utilizo mucho y que estoy tratando de que la gente que trabaja conmigo también lo utilice porque ahorra muchísimo tiempo, y tiene una eficiencia y una eficacia que Increíble. asusta, Es ¿no? increíble. Increíble. Y la verdad que sí, y también no solo el tema de ChatGPT, sino el tema de las redes. Yo creo que si yo hoy tuviera de vuelta 20 años, creo que tal vez, obviamente es feo pensar en lo que pudo haber sido, pero muchas veces creo que se hubiera potenciado esto muchísimo más. Porque yo ahora con 43 años, si bien ¿Sabes tengo cómo más tiempo, hubiera comprado Bitcoin a $6? Obvio, o sea. seguramente que también, Y sí, pero más allá de eso, creo que hubiera tenido una expansión muchísimo más grande. Hubiera increíble. crecido Es así. muchísimo más. Hoy tengo un montón de proyectos, pero literal no me da la nafta. Además de todo esto, soy padre de 2 nenes chiquitos, de Bruno y de Río, que tienen 5 y 2 años, que también, si algún momento van a ver, le mando un cariño. Y bueno, a mi señora Gloria también. Y bueno, la verdad que hay etapas en la vida, y estoy en esta de ser padre ahora, que estoy muy contento, pero requiere mucho foco, mucha energía, mucho estar presente, ¿no? Estar presente es importantísimo. Esto que hablamos más allá de si tuvimos una infancia buena o mala, los dos recibimos patrones culturales de nuestra propia familia, de cómo se hacen las cosas, o de cómo relacionarse, o cómo tratarse. Y bueno, un poco mi trabajo hoy es poder sanar eso que yo viví y poder darle algo diferente a mis hijos, de una manera no violenta y de una manera más amorosa, con mucho más amor, con mucho más presencia, ¿no? De estar presente, que es algo que me cuesta un montón. Lo trabajo muchísimo, es algo que gracias a mi señora Gloria es algo que me recuerda constantemente. Pero bueno, en mi caso mis papás no estuvieron presentes, entonces uno no puede dar lo que no recibió, pero sí, como adulto consciente hoy, puede trabajarlo para poder darse a uno mismo lo que no pudo recibir de chico. Hoy como adultos no lo podemos dar. Así que estoy un poco en esa etapa, digamos, ¿no? Mira, qué bueno. Emprendiendo como padre, digamos, ¿no? Por Emprendiendo decirlo. como padre. Se emprende en todo en la vida, la verdad. Exacto. En todo arrancamos desde cero. Y sí, yo creo que, bueno, yo no soy padre. Tengo planeado ser padre en algún momento, porque me parece que es una de las cosas más bonitas del mundo. Pero sí, es complicado y que hay que dedicar bastante tiempo a esa persona que tú vas a educar al final del día para ser una persona útil para la sociedad. Esa es la gran realidad, porque creo que, Y poder enseñarle eso que yo no tuve, claro, que es esta conciencia. sí. Y Poder enseñar fíjate, esa conciencia. fíjate que hubo una marea gigante hace poco de padres irresponsables, de chicos niñas que, bueno, se embarazaron muy jóvenes, chicos que no se hicieron cargo, y al final del día todo eso se lo van a llevar esos pequeños que no tienen la culpa, ¿no?
y crece en una sociedad y va creando una sociedad un poco anarquista, un poco disruptiva que al final del día termina mal. Esa es la gran realidad. Realmente yo creo que la educación emocional es algo fundamental Sí, desde chicos, poder de alguna manera dejarlo ser, ¿no? Dejarlo sentir y dejar claro. desarrollar y no tratar de inculcarle la forma en que nosotros aprendimos. Sí. Es fundamental para que no pasen dentro de todo esas cosas Sí, también. y hoy en día hay perdón, hoy en día hay un patrón de destruir la familia tradicional, Sí, totalmente, totalmente. totalmente, Sí. que creo que es lo que construye una sociedad al final del día. Bueno, yo creo que de a poco eso también se va saneando. De alguna Sí, manera la gente va tomando conciencia que una minoría no puede venir acá a instalar una agenda o instalar una idea sobre lo que es la nueva familia. claro, Y yo creo que la gente un poco se ha ido para ese lado, ha probado y ha entendido que yo respeto, pero creo que esto no es lo más sano ni lo mejor para mí. Porque cada uno sabrá, pero para mí no lo es. Y yo creo que hay que volver un poco a la familia tradicional, que yo creo que cada uno de los integrantes, especialmente papá y mamá, tienen algo para dar y tienen una energía para brindar, que en ese equilibrio creo que va a hacer que el hijo de esa pareja pueda tener y pueda ser lo más sano posible, ¿no? claro, Racional y emocionalmente, digamos, ¿no? totalmente. Y además, o sea, viéndolo ya de un punto de vista un poco más social, por así decirlo, crea personas más competentes que una persona que viene, pues, no sé, bueno, no es el caso de todo el mundo, mis padres son divorciados también desde que nací, o sea, yo nací ya como que no los vi aparte, pero son amigos, pues, pero las familias disfuncionales realmente no crean personas tan competentes, no en su 100% como una familia de repente tradicional, con unos valores. Y sí, yo creo que es totalmente eso que tú dices. O sea, una minoría no puede decir, sabes que las cosas son así, 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 asado. No, es imposible. Yo creo que hasta biológicamente es algo que no tiene mucho sentido querer reemplazar una cosa o querer decir algo que no es, digamos, ya por la lógica misma, ¿no? Cuando pasen pasar un hombre por una mujer por un hombre. No tengo nada en contra, respeto todo, pero nada, no creo que sea, por lo menos bajo la experiencia mía, no creo que sea lo mejor. Y más allá de eso, yo creo que, más allá de que haya padres separados o no, que haya una relación sana y que se le pueda brindar a ese niño o esa niña lo que necesite, porque necesitan recibir hasta los 7, 12 años, no me acuerdo bien. Hay algo que se llama las heridas de la infancia, que es algo que, bueno, en una etapa lo estudié mucho, lo trabajé yo mucho personalmente, que en un momento eran 7 y después se fueron sumando, la del abandono, la del rechazo. Bueno, yo tengo todas esas heridas, gracias a mis padres, pero las fui trabajando, por lo cual poder entender que todo eso existe y poder trabajarlo, yo creo que eso nos va a hacer personas más conscientes y por ende, por consecuencia natural, también vamos a poder ser mejores emprendedores Es correcto, y vamos a poder hacer mejores negocios también. es correcto. Es así, 100%. Eh, y cuéntame que hoy en día, ya llegando un poco más a la actualidad, Javi, eh, ¿cómo has llevado todo eso? Porque, o sea, realmente según lo que me cuentas, y sé que es así, toda tu trayectoria ha sido en base a crecer personalmente y por ende ha crecido tu entorno, tus negocios, todo. O sea, realmente tu secreto ha sido crecer personalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es algo que parece tan cliché o ambiguo o tan obvio, tan estúpido, que es muy difícil entenderlo, interpreto yo hoy. Claro, Porque cuando yo hablo con mucha gente, y mucha gente me escribe también por las redes, y cuando yo le digo, mirá, podés empezar a trabajar emociones, podés hacer un trabajo de autodescubrimiento, tenés estos talleres, la gente elige no hacerlo, o por un tema de tiempo, o por un tema económico, pero después se queja de lo mismo, y sigue haciendo lo mismo, pero viene acá a llorarme, qué puedo hacer, o otros resultados, se viene a victimizar, pero no puede cambiar nada de lo que está haciendo,
Y ahí yo interpreto, yo entiendo que todo mi trabajo, si lo tengo que de alguna manera resumir, tiene que ver con la muerte del ego mismo. Qué buenísimo eso. Si vos no podés dominar a tu ego, ¿no? Es muy difícil realizar cualquier tipo de cambio en tu vida. Y bueno, antes de la charla vos me preguntabas sobre el tema de los hongos adaptógenos. Sí, justo quería llegar también a ese punto de cómo lo implementas y cómo llegaste a eso. Bueno, yo pasé por un montón de sustancias antes de llegar a los hongos adaptógenos. Claro, que no son alucinógenos, cabe No, destacar. no. Son tipos de hongos distintos. ¿Ah, sí? Ahora lo voy a explicar bien. Ok. Yo pasé por un proceso importante en todo este proceso de romper el ego, de matar a mi propio ego, que conscientemente era muy difícil. Yo quería hacer algo, pero yo mismo no me lo permitía. Y atrás aparecían un montón de miedos, de bronca, de enojo, de violencia, que no me permitían hacer ese cambio. Entonces, claro, en un momento yo fumaba mucha marihuana y la marihuana a mí me permitía, de alguna manera, como poder despojarme de ese ego, aunque sea por un ratito, claro. o pensar de alguna manera diferente. Después fui probando otras cosas hasta que en un momento, hace ya un año y casi 2 años, empecé a ver que la gente hablaba de hongos adaptógenos. Ha crecido mucho la tendencia. En Ahora Argentina, está súper de moda. Súper de moda, totalmente. Pero cuando yo arranqué era algo todavía muy nuevo, no había mucha información. Unos pocos lo hacían de una manera muy casera. Y empecé probando en ese momento lo que era la melena de león, que es un tipo de hongo. Ahorita es un bestseller. Esa justo, la melena de león es un bestseller. O sea, se está vendiendo, pero como pan caliente en todo el mundo. Es una maravilla. Yo lo tomo ya hace casi 2 años. La melena de león es un hongo adaptógeno. Yo lo tomo en forma de extracto. Y lo que tiene la melena de león es que te da muchísimo foco durante un tiempo determinado. Okay. Entonces, al tomarlo, más yo creo que tengo TDAH, pero soy bastante disperso, me cuesta muchísimo. Yo me pongo a leer un libro, a la segunda página mi cerebro estoy totalmente en Narnia, ¿viste? Me siento tan identificado. Y con la melena de león es como que puedo empezar a trabajar de una manera muy enfocada a la mañana, lo tomo a la mañana y me saco todo lo pesado de encima en esa hora, 2 horas que me permite ese foco de tomar la melena. Y te da esa dispersidad, te lleva a un foco durante un tiempo y es como que es fácil concentrarte y es fácil enfocarte en lo que estás haciendo. Y después empecé a tomar el Cordyceps. El Cordyceps es otro hongo adaptógeno, que el Cordyceps lo que te da es energía. Yo siempre digo que es como tomarte 10, 15 tazas de café, con la diferencia de que no te salga una úlcera así de tanto café que vas a tomar, y te da esa energía y esa pila que bueno, obviamente te despierta a la mañana, a los lunes especialmente, como que necesito eso, si no, no arranco. Leí que ese es anticancerígeno, ¿puede ser también? Sí, pero el que yo tomo como anticancerígeno, mi papá también tuvo cáncer de colon en una etapa terminal, ahora se salvó, está en Corea, ¿sí? Está bien. Qué bueno. Pero a raíz de eso me fui cuidando muchísimo el tema de la alimentación también y empecé a tomar cola de pavo, que es otro tipo de hongo adaptógeno, que ese tiene ataca las células del cáncer, ese hongo adaptógeno, ese extracto. Y después el otro que tomo es el reishi, que bueno, ese es como el aloe vera, ¿viste? Tiene 1000 propiedades, ayuda al metabolismo, claro. Te limpia, te baja el colesterol, el azúcar, tiene un montón de cosas. Y aparte, la estrella de los hongos, que para mí es el que más me encanta de todo, es la psilocibina. La psilocibina es otro tipo de hongo que se usa muchísimo en lo que es la recreación. Okay. En macrodosis ves elefantes de colores. Okay. Te pegas un viaje hermoso, divino. Yo nunca fui a Ámsterdam todavía, pero dicen que allá te lo venden, lo comes y te vas a pasear y las cosas se mueven, aparecen dragones. Claro, elefantes. claro. Hermoso, divino. Algún día lo voy a hacer. Pero en microdosis lo que genera es una introspección hacia adentro y por lo menos a mí lo que me permite es mayor claridad, ¿sí? Mayor sensibilidad y de alguna manera me da como un segundo más a reaccionar sobre lo que me pasa con mis emociones. Te hace profundizar.
me hace profundizar y me da una sensibilidad que como siento como que se me dilata el tiempo en el momento en que voy a poner que pasa algo y yo soy muy calentón, tengo cara de alemán, pero parece que tuviera sangre italiana, soy muy calentón, entonces cuando estoy por explotar y uno viste que viene al palo todo el tiempo, en el negocio, la gente, los chicos que laburo, cuando pasa algo y estoy por explotar, la psilocibina me permite ese segundo más para respirar y contener esa situación y en vez de salir con un grito, con una puteada, Pensar en frío, te permite pensar en frío. bajar a un cambio, Claro. bueno, ¿qué pasó? Y no romper ese ambiente o no tratar mal al otro, no hablar de una manera que Claro. después me termino arrepintiendo siempre. 100%. Es que ¿no? pensar las cosas, eso de bajar un cambio es importantísimo. ¿Tú recomiendas lo de la terapia de hongos aptógenos? Sí, y recomiendo mucho a Maite, que es, las redes creo que son Mater Mycelium, después lo vamos Okay. a... Sí, lo coloco por acá abajo, Sí, me la paso y lo coloco acá abajo. Sí, que Maite aparte es una especialista y es una terapeuta de todo esto. Ella te acompaña en todo el proceso, obviamente tenés que hablar con ella, tenés que contarle un poco Sí, cuál es lo que quieres trabajar claro. y ella te va a poder asesorar muy bien, eso es lo que hizo conmigo, con Gloria también. Y aparte la psilocibina lo que me permite también es de alguna manera, esto que te decía de la muerte del ego, es todo lo que a mí, todos tenemos temas de los cuales no queremos hablar o no queremos tocar, todos los tenemos, 100%. todos. Y hay temas o hay pensamientos o hay situaciones o hay gente que cuando aparecen en nuestra mente nos duele, nos molesta, nos da miedo, nos jode, etc. La psilocibina, en mi caso, lo que me permitió es, vamos a llamar esas puertas que yo las tenía bajo 10 candados, abrir una pequeña ventana y poder ver eso que a mí me dolía o me daba mucha bronca o rabia, poder verlo con más amor. Claro. Ah, mira. O me lo mostraba con más Importante amor. eso. Sí. De una manera no convencional, un poquito más sana. No de la forma en que yo lo veía, sino de una manera que no me haga sentir lo que me hacía sentir. Eso negativo. Y bueno, a raíz de eso yo ya lo vengo tomando casi más de un año. He crecido un montón en un montón de aspectos. Tú ahorita, digamos que como persona, a comparación de ese Javi que se fundió esa séptima vez, o sea, yo creo que ahorita a ti no te daría miedo fundir, que Dios quiera no va a pasar, pero yo creo que ya ahorita tú estás como mucho más preparado mentalmente y más fuerte mentalmente para poder afrontar cualquier cosa y creo que eso es muy importante, ¿no? Al final de todo esto, que todo lo que estás aplicando realmente a ti te permite ser mucho más fuerte ante ciertas situaciones, que es importantísimo. Yo creo que traduciendo un poco lo que vos decís, yo lo diría como creció mi conciencia. De alguna manera aprendí muchísimo y yo creo que potencié mi capacidad innata de generar, de detectar oportunidades, lo pude potenciar gracias a todo esto. De alguna manera, lo que hay que entender o lo que yo aprendí es que primero nosotros somos dos seres en un cuerpo. Yo lo llamo así. Está el de afuera, que somos esto, que es el que ejecuta, y después está el de adentro, que es el que siente. Claro. Y guarda. Y guarda. El que pueda encontrar una conexión y un puente y una comunicación y una concordancia de entenderse el de adentro con el de afuera, creo que eso te permite a vos más estabilidad, más equilibrio y más coherencia con vos mismo, que terminás haciendo y diciendo lo que vos realmente sentís, ¿no? Yo creo que esa es la parte difícil, ¿no? De poder estar en coherencia con nosotros mismos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, ¿sí? Y por otro lado, está esto de que también somos dos, somos lo que queremos mostrar y lo que queremos esconder. Todos tenemos lo que queremos mostrar y todos tenemos algo que no queremos mostrarnos de una manera o algo nuestro
y gastamos energía en no mostrar eso. Entonces, no estamos dando todo nuestro 100%, nuestro potencial, porque estamos utilizando parte de esa energía en tapar eso que no queremos que se vea. Claro. Poder integrar esa parte, en el coaching lo llaman sombra, en talleres lo llaman, ¿no? Sombra, luz, digamos. Poder integrar eso negativo que es parte de uno mismo y hacerlo propio y no estar resistiendo y gastando energía en no mostrar algo que no quiero, sino entendiendo de que es parte nuestro y poder tomarlo y poder integrarlo va a hacer que todo fluya mejor también. ¿Sí? Es algo que, bueno, esto que decías es algo que aprendí en todo esto y también poder aceptarme yo, Claro. quién soy y tal cual soy. Sí, es realmente importante porque al final del día el know-how de cómo hacer un modelo de negocio pues está en internet. Esa es la gran realidad. Todo, entonces, lo que no está en internet es básicamente cómo manejarte tú como persona, que al final del día es lo que te va a dar el éxito o no en un negocio. Para cerrar, Javi, dime es que ya hemos dicho muchas cosas acá, ¿no? Pero un consejo que le deja a esas personas y a mí para arrancar, ¿no? Vamos a suponer que estamos hablándole a un público que está de cero. ¿Cómo tú armarías ese roadmap? Tipo, estúdiate tú, luego arranca así. Un consejo general, de lo que sea, no tiene que ser negocio, de lo que tú quieras. Bueno, primero y principal, le voy a hablar a la cámara. Yo creo que lo más importante es poder desarrollar las emociones. Hagan terapia, conozcan todas las herramientas que están a su alcance, el coaching, la PNL, la biodecodificación, las constelaciones. Trabajen sus emociones, conózcanse. Lo segundo que le diría es, entre hacer y no hacer, hagan todo el tiempo. La vida es un viaje, no es llegar, ¿sí? Es un camino. Hay que aprender a disfrutar ese camino y hay que animarse a hacer. Yo creo que la diferencia de poder crecer es entender de que las respuestas van apareciendo en el camino. No van a aparecer en una persona, en una situación, sino mientras vas haciendo vas encontrando respuestas. Por eso es muy importante hacer. Y lo último te diría es que el tiempo pasa igual para todos, así que aprovechalo. Es así, es así. Bueno, Excelente. Gracias Javi por este podcast, me encantó. Creo que hablamos de cosas muy interesantes que al final del día son parte importantísima de los negocios y mucha gente no le presta atención. Entonces, bueno, gracias por estar acá y bueno, gracias. Perfecto.